tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. Quiero agradecer a la gente del FIA que nos ha enviado una revista, Innova Más Agro, en donde también hacen un reportaje de este programa, del impacto que está teniendo, así que muchas gracias a la gente de FIA, a quienes hemos invitado en varias oportunidades también. En el programa de hoy hablaremos primero y nada del desarrollo del mercado norteamericano con el agregado comercial en Miami. Luego hablaremos del desarrollo de los viveros en Chile. Y por último conoceremos a un emprendedor, a un inventor de una máquina que pretende resolver el problema de la oferta del agua aquí en el país. Así que va a ser sin duda muy interesante. Los quiero como siempre invitar a conectarse en el Twitter en @agenda_agrícola o a través del mail agendaagrícola@sna.cl. Y aprovecho también sin duda de saludar a aquellos tuiteros que nos escriben siempre, a Ángelo Paolo, Cata Omerovich y Carolina Ríos, como así muchos otros que nos mandan saludos, felicitaciones, incluso algunas preguntas. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos este primer bloque, vamos a hablar de un mercado tan importante para los alimentos de Chile como es Estados Unidos, y para eso hemos invitado al agregado comercial de Chile en Miami, don Sacha Garagapoulos. Uy, tu apellido que es complicado. No, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Juan Pablo, mucho gusto. Un placer estar en Agenda Agrícola con ustedes, viendo de qué manera podemos apoyar las exportaciones de las pymes, fundamentalmente hacia el mercado americano. Así es. Sacha, cuéntanos un agregado comercial de ProChile en Estados Unidos. ¿Cuál es el rol? Entiendo que además son 4 o 5. Cuéntanos cómo están posicionados en distintas partes de Estados Unidos. Exactamente. El rol fundamental de ProChile en general es promover las exportaciones de nuestros productos y servicios, desarrollar distintas actividades, participar en ferias, desarrollar estudios de mercado, análisis de tendencia, acercar a los exportadores hacia sus compradores, apoyar misiones comerciales. En mi caso en particular, la oficina de ProChile en Miami ve todo lo que es el estado de Florida, pero a su vez ve 12 estados del sureste de Estados Unidos más 12. Puerto Rico. Ah, mira, qué interesante. Por lo tanto, nosotros desarrollamos bastantes actividades en estados como Texas, que es la segunda economía de Estados Unidos, también en Georgia, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, y Florida fundamentalmente, que es donde estamos asentados. Perfecto. También en Estados Unidos existen en la costa oeste, tenemos la oficina de ProChile Los Ángeles, que vería todos los estados de Los Ángeles hacia el norte. Tenemos una oficina comercial en Chicago, otra en Nueva York y otra en Washington. Por lo tanto, esas 5 oficinas son las que se encargan de apoyar a los exportadores en todas las actividades que podamos nosotros desarrollar para potenciar fundamentalmente los silvagropecuarios. Interesante. Bueno, claramente Estados Unidos sigue siendo un mercado, si no el principal, un mercado donde van las exportaciones de alimentos de Chile, y que hay que seguir, no hay que quedarse dormidos, hay que seguir trabajando, y por tanto entonces el rol de ProChile es tremendamente fundamental. ¿Qué ha ido pasando con las exportaciones de alimentos de Chile en los últimos años, dirías tú, Sacha? Sí, efectivamente las exportaciones a Estados Unidos en lo que respecta a bienes que se les denomina no cobre es fundamental. Casi el 80% de las exportaciones de Chile están en esta categoría, y fundamentalmente en eso está en los alimentos, ¿cierto? Tenemos un gráfico por ahí que nos podría mostrar, va a mostrar cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, las exportaciones de... Exacto, miremos el gráfico. Entonces. Y que realmente fue muy impresionante cómo crece y crece, salvo el año 2015 que hubo una pequeña baja, y Sacha, que corresponderá a problemas climáticos en Chile. Sí, yo creo que fundamentalmente la baja que se puede ver en el gráfico, como tú dices, tenía un crecimiento del 2010 más o menos. El 2015 baja esto un poco, producto, como tú dices, de factores climáticos, y también se debe a otras características del mercado, sobre oferta mundial en el mercado de productos del mar, por ejemplo, manzanas también. Tenemos fuertemente la uva fue afectada por los factores climáticos, se retrasó la cosecha. Las semillas de maíz también, por ahí tenemos una sobreproducción en Estados Unidos, y además una disminución de las hectáreas plantadas en Chile. Ajá. Por lo tanto, todo eso va generando un poco que haya venido esta leve baja. Sin embargo, también tenemos alza en otros productos. Debemos destacar que Estados Unidos es el principal comprador. Nosotros somos líderes en uvas,
¿cierto? Frutas frescas, en vino, etcétera. Y ahí nos está mostrando un gráfico también que me impresiona mucho de las exportaciones de productos orgánicos de Chile y particularmente a América del Norte, donde está en torno al 70% de estos 213 millones de dólares. ¿Ahí hay una oportunidad, Sacha, de desarrollar aún más ese mercado de productos orgánicos? ¿Hay demanda realmente creciente en Estados Unidos de ese tipo de productos? Efectivamente, el gráfico es muy positivo. Casi el 71% de los envíos orgánicos totales van a Estados Unidos, alrededor de unos 150 millones de dólares. Lo particular es que Estados Unidos es un mercado de 40.000 millones de dólares anuales en lo que es alimentos. A eso se pueden sumar 3.000 millones de dólares más en otro tipo de productos, ya sean cosméticos, textiles. El mercado orgánico ha venido creciendo 2 dígitos, estamos hablando de 10, 12%, por lo menos desde el 2008, desde la crisis, fundamentalmente en frutas y verduras, en lácteos también, que ambas categorías representan un porcentaje bastante grande de lo que es el mercado propiamente tal de ese tipo de productos. Considerando que el mercado de alimentos total en Estados Unidos crece a solo un 3%. Entonces, tú vas viendo que estos 40.000 millones de dólares de mercado de productos orgánicos representan un 5% de las ventas de alimentos totales, que si tú lo puedes ir proyectando en el tiempo con las tasas de crecimiento, realmente ya de nicho se va transformando a algo que va a generar una aceptación total. O sea, las familias americanas, por lo general, casi prácticamente un 80%, han consumido o consumen alguna vez productos orgánicos, es parte de la dieta, hay una percepción que es absolutamente saludable, sin uso con menos pesticidas, fertilizantes, sin manipulación genética, etcétera, ¿no es cierto? Y tú has estado, entiendo esta semana, Sacha, que en Chile justamente informándole a los agricultores chilenos de esta oportunidad. De alguna manera están haciendo una suerte de talleres, mostrando cómo poder avanzar en este mercado de productos orgánicos, porque hay aquí una tremenda oportunidad de una demanda tan creciente como la que nos cuenta. Así es, de productos orgánicos y de otro tipo de productos también no orgánicos. Nosotros vinimos con una delegación de importadores de Estados Unidos en conjunto con otras oficinas comerciales como Dubái, China, Honduras y México. Fuimos al Valle de Atacama, vimos la realidad, vimos por ejemplo cómo les afectó la producción del aluvión en su momento y cómo se está estructurando las exportaciones fundamentalmente de uva, pero también vimos oportunidades en pisco, en cerveza, en vino, productos del mar. Y la idea es que siempre un importador y el productor puedan conocerse, puedan los importadores conocer en terreno de dónde vienen sus productos, ver las plantas, ver cómo se producen los sistemas, cómo se van desarrollando los sistemas de calidad, y a su vez el productor también que tenga en cuenta de ir conociendo más el mercado. Aparte de hacer seminarios, se hicieron ruedas de negocio donde se pudieron intercambiar información para ver si es que se llega a una posible negocio, cierre de exportación. Y tenemos, Sacha, ya cumplido, qué increíble, 12 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y hoy día, por tanto, todos los productos están con arancel cero, ¿no? ¿Estamos respondiendo los chilenos a esa tremenda ventaja competitiva respecto de otros países exportadores a Estados Unidos? ¿O, a juicio tuyo, fondo, hay ahí una oportunidad que debemos seguir aprovechando aún más? No, de todas maneras, el acuerdo de libre comercio firmado entró en vigor el año 2004, ahora ya llevamos los años que tú dices, los 12, generó un crecimiento explosivo en las exportaciones. El comercio bilateral aumentó 4 veces, ahora está alrededor de unos 20.000 millones de dólares. Nuestras exportaciones se han triplicado, crecieron a una tasa de un 10% anual. Nuestras compras desde Estados Unidos, las importaciones también crecieron alrededor de 5 veces. El intercambio comercial ha tenido en todo este periodo una tasa promedio de crecimiento del 12%, lo que habla que ha habido un aprovechamiento del TLC. Efectivamente los productos están con 0 aranceles, que nos dan una ventaja competitiva con otros países, y en el estado que yo manejo, Florida, y particularmente el sur de Florida, somos el 5º socio comercial del sur de Florida, con un comercio bilateral de 5.000 millones de dólares, lo que te habla de que existe un gran potencial. 5.000 millones solamente el sur de la Florida. Estamos hablando de Miami, fundamentalmente con el puerto Miami y el puerto de Everglades, que está un poco más al norte, y los 2 aeropuertos internacionales que existen ahí en la zona. Mira, o sea, hay mucho potencial y como estábamos hablando, la tendencia obviamente va hacia comidas más sanas, saludables, donde se le puede hacer un seguimiento, respectiva trazabilidad, y yo creo que Chile está muy bien por sobre la competencia, y la cifra de que seamos uno de los principales socios comerciales de Florida
habla muy bien del trabajo que han desarrollado los exportadores. Y a tu juicio, Sacha, ya está acordado y ahora hay que firmarlo en los distintos parlamentos, en los distintos países, el famoso TPP, digamos. ¿Tiene sentido? Y a lo mejor un análisis exclusivamente para Estados Unidos, porque claro, uno podrá decir tiene sentido porque ingresan varios otros países, se generan ventajas competitivas en términos de aranceles, pero entiendo también el TPP trae consigo mucho más que ventajas arancelarias, sino que también temas más bien de carácter fitosanitario, de certificaciones. ¿Tiene sentido específicamente para el mercado de Estados Unidos poder firmar este TPP? Sí, bueno, efectivamente, como tú mencionas, el TPP nos abrió las puertas con los otros signatarios, los 12 países en total, porque incluso con todos los países que teníamos acuerdo de libre comercio y había en algunas zonas de exclusión, el TPP nos permite acceder. Como tú dices, efectivamente, Estados Unidos con un 0% de arancel, ¿dónde estaría más el beneficio? Iría por el lado tal vez del fitosanitario, donde se crea un comité de consultas técnicas previas antes de, por ejemplo, ir a una solución de controversia que permita facilitar más el diálogo. Por ahí va más que nada los beneficios que trae el TPP, lo que no es menor, porque te permite trabajar una serie de cosas que incluso potencia o fortalece muchas de las disciplinas de la OMC. Así es. Efectivamente, recuerdo hace un par de meses atrás que tuvimos aquí a Andrés Rebolledo, nuestro director de la Direcon, justamente hablábamos de que los tratados de libre comercio, los temas arancelarios, sin duda, tremendamente relevantes e importantes, pero también los temas que acompañan, en el fondo, estas negociaciones más bien de sanitarias, de certificaciones, son de repente tanto más relevantes que los propios caídas en los aranceles. Sí, son temas que pueden provocar, fondo, una entrada o no entrada a un mercado en particular, a pesar del TLC. Absolutamente. Si un producto tiene un arancel bajo o cero, pero no tiene un permiso fitosanitario para ingresar, entonces no tiene mucho sentido. Por lo tanto, incluso el propio TLC tiene una comisión de libre comercio que ha venido todos estos años trabajando, se han reunido varias veces y han ido trabajando este tipo de temas. Por ejemplo, se ha permitido que para ciertos productos se utilice un System Approach en vez de la fumigación con bromuro de metilo, lo que es mejor para no dañar la fruta. Eso, entre otros temas bilaterales que se han hecho también, tal vez de ingreso de acceso a ganado en pie a Chile por parte de Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, es muy relevante el trabajo del comité SPS, que se llama Sanitario y Fitosanitario. Sacha, y entiendo que ustedes están desarrollando un proyecto para, no sé, esta temporada que viene, de promoción de los productos alimenticios en Estados Unidos y particularmente en los estados que tú tienes como responsabilidad. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cuál es la motivación, fondo, de este especial campaña publicitaria. Sí, ProChile está desarrollando desde el año pasado una campaña que va dirigida a los mercados que son principales receptores de productos alimenticios, silvagropecuarios en general, y también de otros productos. También estamos tratando de promover lo que sean las tecnologías y los servicios. Es lo que se denomina Chile Week. El año pasado se hizo en China, este año se va a hacer en China también, pero en Estados Unidos, enfocado en Miami y en Filadelfia y en Nueva York. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahí es un trabajo multisectorial. Estamos trabajando con los gremios, estamos trabajando con las marcas sectoriales como Foods from Chile, Wines of Chile, etcétera, donde lo que queremos es dar a conocer nuestros productos y hacer una campaña de promoción más fuerte. Vamos a tener lo que se denomina un Sabores de Chile también, que otros los instrumentos donde permite mostrar nuestros ingredientes, nuestras materias primas alimenticias, nuestros productos hacia todo lo que sea el mercado profesional, retail, Oreca, ¿cierto? Hoteles, restaurantes. Pero esto queda a través de los medios de comunicación, en diario, en televisión, o concretamente se invita a los tomadores de decisiones, en fondo, a estas actividades que prueben, conozcan, conversen, discutan, analicen. Exactamente, es una invitación, es un encuentro físico que se hace en un hotel en Miami, donde nosotros vamos a juntar a todos los importadores, a todos quienes estén participando en esta cadena de que se pueda promocionar y aumentar más el comercio. El Sabores de Chile implica netamente una cena y ruedas de negocios bilaterales donde permitan ellos, como lo hicimos acá en Atacama, dar a conocer sus productos y cerrar los negocios. También
vamos a desarrollar un seminario de comercio, un seminario de inversiones a cargo de la Asociación de Promoción de Inversiones, ex Comité de Inversión Extranjera, trabajando con algunas carteras como economía, agricultura, energía y obras públicas para ver qué proyectos, qué inversionistas podríamos captar de Estados Unidos también hacia Chile. También hay otro trabajo de turismo, de promoción. Vamos a trabajar con el gremio encargado para poder llevar incluso unos cuantos 10 tour operadores para que puedan trabajar la promoción turística. Y también desarrollo de misiones comerciales, independiente de las 30 empresas o 40 empresas que puedan ir a Chile Week y participar del Sabores de Chile y participar de estas ruedas bilaterales de negocios. Vamos a tener 10 empresas orgánicas certificadas con el USDA, con el sello orgánico, que permita entonces darse a conocer y generar lo que se llama una reunión bilateral y un posible cierre de negocio. Perfecto. O sea, ¿quiénes están invitados a participar desde Chile en esta actividad? Estamos trabajando, luego viene la convocatoria, todas las empresas que estén con intención de exportar, que ya estén exportando pero que quieran fortalecer y afiatar sus exportaciones. Y evidentemente que los gremios respectivos también vamos a trabajar con ellos en distintas actividades para potenciar todo lo que sea la marca propia de Chile en Estados Unidos. La otra vez vi, creo que fue una persona que vino para acá, no me acuerdo en este minuto el nombre, fondo justamente de ProChile y que nos mostraba estos carros de comida, el food truck. El food truck, fondo que ponían, creo que era en China, Japón, en China se hizo el año pasado, sí. Eso claro. También está contemplado justamente para conectar a la población, a la gente de la calle, fondo también con los productos alimenticios chilenos. Sí, es una de las ideas. Vamos a ver de qué manera se va a desarrollar. Tenemos que ver también cómo se distribuye esto en Miami, Nueva York, un tema de costos involucrados. Y eso es lo que se va a definir en los próximos días. Justamente dentro de mis actividades en Chile involucra estar en las oficinas centrales de ProChile viendo un poco cómo vamos a ir ya dándole la forma final a esta actividad Chile Week. Perfecto. O sea, mercado para tirar para arriba, mucha demanda, particularmente el tema de los alimentos orgánicos, un crecimiento muy potente y también los otros tipos de alimentos. Los exportadores y productores chilenos, ¿estamos preparados? ¿Sientes tú has dado una vuelta, vamos a estar recorridos del norte, el centro, el sur? ¿Estamos preparados para esta creciente demanda de alimentos desde Estados Unidos en particular? Sí, yo creo que están muy bien preparados. De todas maneras, evidentemente que estas actividades que vamos a desarrollar, Chile Week, misiones comerciales, siempre lo que nosotros recomendamos es que se participe en terreno, que se vaya a una feria, que se vaya a una misión, que se visite el supermercado, que se pueda conversar con los importadores, con los distribuidores. El mercado de Estados Unidos tiene una gran complejidad en los canales de distribución. Son muchos, hay brokers, importadores, distribuidores, cada uno va agregando una cadena de valor determinada y lo importante es que las empresas chilenas vayan preparadas, que puedan lleven desarrollar un plan de negocios, un plan de marketing para la exportación, que sepan adecuarse a los canales de distribución, que sepan adecuarse a todo lo que son las diferencias que existen en Estados Unidos, étnicas, culturales, geográficas, y que finalmente puedan entregar una propuesta de valor, es decir, un producto que sea altamente diferenciable, que pueda pasar por sobre la competencia y que justifique que el consumidor americano guste y lo privilegie por sobre otro tipo de productos de otros países. Perfecto. Bueno, tremenda oportunidad. Sacha, la verdad que te quiero agradecer. Hay aquí una invitación a los agricultores, productores y exportadores chilenos a seguir conquistando este mercado norteamericano de creciente demanda de alimentos sanos, buenos, como sabemos producir en Chile. Así que muchas gracias, mucha suerte y a seguir adelante promocionando a Chile, Sacha. Muchas gracias, Juan Pablo, y quedamos con Chile a la absoluta disposición de todos los exportadores. Muy bien, pues. Muy bien, amigos. ¿Cómo estamos finalizado este primer bloque? Vamos a una breve pausa y luego volvemos a hablar del mundo de los viveros en Chile. INEA inauguró primera red de agroecología del país, que busca promover prácticas agronómicas amigables con el medio ambiente. La instancia analizará temas como sanidad vegetal, manejo integrado de plagas y control biológico, entre otras materias.
Muy bien, amigos, tal como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar del mundo de los viveros. Y para eso hemos invitado a Marichini Lapuente, quien es gerente general de la Asociación Gremial de Viveros de Chile. Marichini, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Encantada de estar acá también, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Marichini, cuéntanos primero, ¿qué es un vivero? Para que los televidentes conozcan exactamente qué ocurre allá dentro de un vivero. Mira, te cuento. Básicamente un vivero es cualquier lugar donde se producen plantas para plantar. Plantas que son, en el fondo, se reproducen y se multiplican en un vivero. ¿Ya? Pueden ser plantas de frutales, pueden ser plantas de hortalizas, pueden ser plantas de plantas ornamentales o de forestales. Eso son todo lo que incluye los viveros. Estas plantas, en el fondo, tienen distintos métodos de propagación. Pueden ser métodos tradicionales, por semilla, por estaca, por yemas, por tubérculos, cualquier órgano en el fondo que se pueda multiplicar, o puede ser por micropropagación, que son cultivos in vitro. A ver, explícanos eso, que es más complejo. Los cultivos in vitro, requieren un poquito más de tecnología, en realidad, bastante más de tecnología, porque son cultivos que necesitan un medio, que generalmente es un agar, es como una gelatina en el fondo, donde se van poniendo pequeños trocitos de propágulos de planta, en el fondo de pequeños... De material vegetal, tal cual, que tú quieres, en el fondo, a una cierta temperatura, con una cierta luminosidad, tú vas a empezar a propagar, a reproducir de forma más rápida, más eficiente. Perfecto. Tú los tienes en condiciones de laboratorio, en realidad, muy asépticas. ¿Y por qué un vivero, Marichini, por qué no directamente en el campo? ¿Por qué no vamos con las plantitas, a lo mejor no esto que acabas de contar, fondo que es más sofisticado, pero la planta, ¿por qué no va directamente al campo y se propaga ahí? Porque son diferentes metodologías y unas más rápidas que otras y se adaptan mejor a algunas especies que a otras. Por ejemplo, la micropropagación no se adapta bien a todas las especies, ¿ya? Pero es un método súper rápido, muy rápido y muy eficiente de propagar plantas, de multiplicarlas rápidamente. En definitiva, del vivero pero requiere mucho sale más una planta ya sea de hortaliza o de frutal en este caso, que vaya vigorosa, bien desarrollada, con un sistema radicular bien armado, de modo que se adapte muy bien al campo, a las condiciones del campo, que son a la intemperie, variables, exactamente, esa es la idea. Entonces, una planta que tú multiplicas in vitro, no necesariamente en el fondo tiene un proceso largo hasta llegar a ser una planta apta para entrega. Perfecto. Porque tiene en el fondo mucho tiempo entre que primero que desarrolle una raíz, porque tú las tienes que sacar del vitro para poder ponerla en un medio adecuado, en un sustrato adecuado, un suelo, digamos, que sea adecuado para que esta planta se desarrolle en su sistema radicular y pueda finalmente llegar al productor. Después se engorda esa planta varios meses, dependiendo de la especie, y puede después finalmente ser despachada a los productores para que tenga el óptimo rendimiento, en el fondo, para sacar el máximo potencial a esa planta. Perfecto. Pero también puede, entonces, volviendo al principio, también puede ser desde una semilla. O sea, por ejemplo, podemos sembrar una semilla de palto o de cualquier otro frutal o hortaliza, y desde ahí desarrollar la semilla en el vivero en condiciones adecuadas. Exactamente. Bueno, hay algunas especies que se adaptan mejor a la propagación vía semilla, por ejemplo, las hortalizas. Las hortalizas que se producen en plantines, porque se llaman plantines las plantitas pequeñitas de hortaliza, que acá tenemos algunas, no sé si las puede mostrar después. La han estado mostrando ahí. Esos se llaman plantines, porque son más pequeñitos. Los plantines se generan siempre de una semilla. Perfecto. De una semilla que es súper seleccionada, son variedades que tienen los mejores rendimientos, que han sido muy seleccionadas, con mucho cuidado para que sean una variedad apta. Y estas se propagan, en el fondo, por semilla, especialmente. Hay especies frutales que también se propagan por semilla, pero hay otras que en realidad se adaptan mejor a la propagación clonal, y una propagación clonal me refiero a que es un trozo de material vegetal que tú vas a enraizar, o que vas a lo mejor a poner una yema en este material, para que sea tenga las mismas cualidades, características genéticas de su progenitor. Entonces tú así aseguras que tienes una progenie igual, clonal, igual al parental. ¿Y cuántos viveros hay en Chile? ¿Hay alguna estadística? Bueno, la verdad que son formales, hartos viveros en Chile, sí. Las estadísticas oficiales que tiene el SAC, que es el que regula nuestra actividad, hablan de cerca de 3.000 viveros, considerando frutales, de vides, de hortalizas, de hortalizas no, porque hortalizas todavía no está regulado, de ornamentales y de forestales. Esos son los 3.000 viveros. Como te digo, ¿Y dentro de la asociación gremial, quiénes están confluyendo? ¿La gente de las hortalizas y los frutales exclusivamente? Hortalizas, frutales y ornamentales están asociados, fundamentalmente. Tenemos algunos viveros que además dentro de sus actividades hacen algo de forestal, especies nativas principalmente, pero principalmente nuestro foco es ornamentales, frutales y hortalizas.
Y por ahí mostramos ya una estadística que es impresionante, que el año pasado se comercializaron 1.000 millones de plantines de hortalizas en el país. Realmente es un mundo enorme. El tema de las hortalizas está creciendo mucho. Pero el tema de la hortaliza es un tema especial, porque mira, las hortalizas hasta hace algún tiempo se sembraban directos, hacían siembra directa, o sea, hacían almácigos, los mismos productores hacían almácigos con sus semillas. En el fondo ellos sembraban en algún espacio más confinado y después repicaban esas plantas y las llevaban al campo. Y hace algunos años ya empezó en el fondo a estar más de moda, y en el fondo es una nueva tecnología, hacer las plantas en vivero. En el fondo, y llevar los plantines, comprar los plantines listos a un vivero y llevarlos al campo con todo lo que significa los beneficios, porque en realidad cuando tienes una semilla cara, va más por el lado de que la semilla es cara. Así que los agricultores de hortalizas ya no siembran, sino que plantan. En algunas especies se sigue sembrando, pero la mayoría, y ya para cultivos más intensivos, es con plantación. Perfecto. De plantines. Sí. Y dime una cosa, en este mundo de Chile, del tema de los alimentos, que estamos tan acostumbrados a la exportación, si estamos mirando mercado, nuestro primer invitado que te hablaba del mercado norteamericano y la enorme demanda que hay de alimentos, ¿en plantas también somos exportadores o solamente es consumo interno? Estamos fomentando el tema de la exportación desde hace ya unos 5 años, pero la exportación viene de un poquito antes, pero es un tema súper potente para nosotros. En el fondo nosotros estamos buscando ser plataforma genética para Latinoamérica. Nosotros tenemos representados la mayor cantidad de los programas de mejoramiento genético en el mundo, están representados en Chile, por algún vivero, por alguna licencia. Entonces, en el fondo tenemos esa capacidad de poder exportarla al mundo con la misma propiedad que tenemos, en el fondo, o con el mismo prestigio que tenemos de exportadores de fruta. O sea, en el fondo, tú sabes que la fruta se produce desde una planta, en el fondo, de calidad, desde una variedad, en el fondo, esa es la ventaja comparativa, ¿por qué tenemos esa tremenda...? Pero además, por el tema fitosanitario, porque nosotros también tenemos un tema que muy tenemos importante. Patrimonio fitosanitario que tenemos que seguir cuidando, pero que realmente en el mundo es visto como muy positivo, en el fondo, muy limpio Chile. Entonces también esa posibilidad nos facilita... Esa es una ventaja comparativa, de todas maneras. Y desde el punto de vista competitivo. Tenemos ventajas, somos eficientes, podemos llegar a buenos precios... Sí. De todas maneras. Nosotros estamos exportando bastante, sobre todo plantas de frutilla. Plantas de frutilla es lo que más se exporta. Frutilla, mucha frutilla a muchos países del mundo. Tenemos plantas de vides de viníferas y de mesa. Perfecto. También arándanos. Hay otros cultivos más en menor escala, pero esos son los cultivos principalmente que se están exportando. Este es un tema que, a juicio de ustedes como gremio, lo están potenciando, están buscando, están tratando de desarrollar. Sí, de todas maneneras. Mira, qué bien, interesante. Tenemos varios proyectos en esa línea. Y el término de la calidad de las plantas que encuentra un productor, Marichini, ¿qué está haciendo ustedes como asociación gremial de modo de poder asegurar, ¿cierto?, que el productor llegue y compre una planta y finalmente siente que es una planta de calidad, claro, que hay todo un tratamiento detrás, que efectivamente es lo que se dice que es? Digamos, ¿cuál es el trabajo que ustedes como asociación gremial, no sé si certifican o están en proceso para asegurar aquello? Mira, te cuento, el tema de las plantas que se comercializan en Chile son todas plantas corrientes desde el punto de vista normativo, ¿ya? Desde el punto de vista oficial existen plantas corrientes y plantas certificadas, pero plantas certificadas no se venden actualmente en Chile, ni se exportan tampoco, en su mayoría, hasta que yo tengo conocimiento no está sucediendo. Pero es porque en el fondo hay una brecha muy grande entre producir plantas corrientes a producir plantas con una calidad, digamos, certificada, que lo certifica el SAC, que es el organismo oficial, ¿cierto? Entonces hay una brecha muy, muy grande. Y nosotros como industria, porque también tiene un tema de costo muy alto producir una planta certificada, como industria hemos hecho el esfuerzo, en el fondo se han reunido algún grupo de viveros de ciertas especies, por ejemplo de carozos o de comácea, en algún minuto, se reunieron para tratar de lograr esta certificación de plantas como grupo, porque en el fondo el tema de hacer una economía a escala, ¿verdad? Perfecto. Pero fue muy difícil y no se logró. Pero en esta etapa nosotros estamos proponiendo en el fondo como gremio, y estamos trabajando en eso, estamos tratando de ver una fórmula que nos acomode a todos, que también le acomode a los productores, para que no sea una planta mucho más cara, porque también pasa por el tema de que el productor tiene que estar dispuesto a pagar por una planta que tiene un plus en tema de calidad, de inocuidad, digamos, de fitosanitario y también de variedad. Entonces estamos en el fondo apostando a un proceso que vaya por etapas, llegando a una certificación oficial que es la de mayor en el fondo exigencia. Marichini, y también por supuesto hay una importación de material vegetal, muy bien. Y justamente tenemos una pregunta de un productor que aquí en Chile, que nos hace una pregunta, a ver si la podemos contestar bien. Vamos a escuchar lo que nos dice.
una de las principales trabas que enfrentamos como vivero es el ingreso de material vegetal proveniente del extranjero. Queremos saber de qué manera la Asociación Gremial, junto con la Autoridad Chilena Fitosanitaria, apoyan para hacer más expedito este proceso. Ya, Exacto, o sea, Pedro Romana, de Univivero, que es, me imagino, asociado socio, tuyo, sí. Preocupado justamente de todo el proceso de importación de material vegetal, sí. que tiene que sufrir un proceso, ahí entiendo, de cuarentena, que es muy lento. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos ese nudo? ¿Qué se está conversando con la autoridad? Mira, te cuento, no sé si se entiende bien toda la audiencia en el fondo qué es lo que es una cuarentena. Ajá. En el fondo, cuando nosotros tenemos ingresos de materiales del extranjero y para asegurar en el fondo que vienen limpios, que no van a ser una amenaza para nuestro patrimonio fitosanitario, para el ingreso de alguna plaga, tienen que cumplir con un proceso de 1 o 2 años en un establecimiento confinado. Perfecto. ¿Ya? Puede ser en establecimientos, en instalaciones del SAC o puede ser en los predios de los propios viveros, de los propios agricultores. Pero eso en el fondo te asegura que este material está protegido, de que no vaya en el fondo, durante esos 2 años de evaluación, 1 o 2 años de evaluación, está en el fondo confinado para que no se pueda escapar, por decirlo de alguna forma, alguna plaga que pueda suponer un riesgo fitosanitario para nuestro país. Ajá. Que en el fondo es lo que más tenemos que cuidar nosotros como país, porque por eso tenemos en el fondo la imagen que tenemos. Correcto. Afuera en el mundo. Entonces, ese es un proceso súper engorroso, pero súper necesario también. O sea, entendemos que es necesario que se tomen todos esos resguardos fitosanitarios, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Pero el tema, en el fondo, ¿cómo agilizamos ese ingreso de material de propagación? ¿Y por qué queremos ingresar material de propagación si nosotros tenemos acá material? Porque la mayor cantidad de variedades que se producen y que se consumen en el resto del mundo se producen fuera de Chile. Yeah. Las variedades genéticas, en el fondo, no están en Chile. Por ejemplo, viene desde Estados Unidos, viene de Europa, de algunos países que son como reconocidos en el tema de mejoramiento genético y de breeders, digamos, de los mejoradores. En el fondo, ellos son los que producen estas nuevas variedades, que son las que nosotros finalmente cultivamos. Queremos traer y desarrollar. Exactamente, queremos traer, internar, después para que los productores puedan cultivarlas, digamos, y finalmente exportar a esos mismos mercados, en el fondo, son los mismos mercados que después reciben nuestra fruta. Entonces, para nosotros, para agilizar el tema, que es un tema como industria súper importante, nosotros estamos trabajando con el Servicio Agrícola y Ganadero desde hace algún tiempo ya, tenemos las mejores relaciones, y estamos en el fondo enfocándonos en el reconocimiento de centros de excelencia en el extranjero. Yeah. ¿Qué significa eso? Son centros, en el fondo, que son generalmente los productores de esta misma genética, no son los que están manejando todas estas variedades afuera, y la idea es que el SAC pueda, en el fondo, de alguna forma, ponerse en contacto con ellos, se hacen esas agendas, y puedan ir a ver cómo están realizando los procesos de producción de esas plantas, para poder enviarlas a Chile, en el fondo certificar previamente que estén libres de Exacto, para algunas especies, porque en el fondo cada centro puede producir muchas especies en sus instalaciones, pero en el fondo el SAC nos ponemos de acuerdo en el fondo cuáles son las especies que nos interesan más como industria, y decimos, por ejemplo, para los carozos es el centro A de Estados Unidos, para las vides el centro B de Francia, por ejemplo. Y hacemos una lista priorizada y decimos, desde estos centros en el fondo vamos a certificarlos para que ingresen sin cuarentena. Y en el fondo ese es el beneficio, prácticamente sin cuarentena, pero en realidad son cuarentenas muy cortitas de meses, pero versus tener 1 año, 2 años las plantas en cuarentena nos agiliza mucho. Qué bueno, súper buena noticia. El ingreso. Chini, tuvimos hace un par de semanas al gerente del Consejo Frutícola, donde justamente nos contaba del trabajo que ellos están haciendo de producir, ¿no es cierto?, variedades locales, digamos. No es suficiente, por eso que tenemos que seguir importando material vegetal desde otras partes del mundo. Mira, lamentablemente el proceso de mejora genética es muy lento. Es muy lento, es muy costoso, es muy intensivo en recursos humanos y digamos, de capital. Entonces, la verdad que, por un lado es eso, y por otro lado es que, como te decía anteriormente, los mercados, en el fondo, a los que nosotros destinamos la fruta, son los que están, de alguna forma, dando las pautas de lo que se está consumiendo. Entonces, también son como los productos que, en el fondo, que finalmente van a querer ellos mismos después de vuelta como consumidores. Entonces, también es importante, no podemos, en el fondo, independizarnos un poco de eso, pero sí es importante generar la genética local porque está adaptada a nuestras condiciones, en el fondo. Y esa es la brecha que tenemos y la deuda que tenemos como productores de fruta. En el fondo, somos súper importantes, actores súper importantes en el plano internacional, pero estamos quedándonos atrás con el tema de proponer nosotros y tener, en el fondo, opciones de variedades locales que nosotros podamos a lo mejor vender al mundo. Ahora, de hecho, una buena noticia esta semana apareció, fue que están vendiendo las primeras frambuesas cuando fuera del país. En Europa, Así que hay una tremenda ventaja. No, es una tremenda ventaja. Entiendo que están trabajando en lo que se denomina un acuerdo de producción limpia como asociación gremial. Cuéntanos qué significa y qué pretende con aquello. Sí, mira, el acuerdo de producción limpia estamos trabajando desde más o menos el año 2011
Y a este invitamos a participar no solamente a viveros asociados, sino que a toda la industria de viveros frutales. En esa época estábamos solo con viveros frutales. Y participan más o menos 100 viveros de todo el país. ¿Ya? Y este acuerdo, en el fondo, ¿qué es lo que persigue? En el fondo es mejorar los estándares productivos y medioambientales del sector. Entonces trabajamos en temáticas como eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso de la energía, el tema de reciclaje de los plásticos, de todo lo que se genera de residuos sólidos, por ejemplo, de las bolsas, de los envases, de los maceteros. Y por otra parte también el tema de cuidar a los trabajadores, en el fondo preocuparnos de la seguridad, de la higiene de los trabajadores también es una temática importante en el APL. Perfecto. Entonces estamos la verdad, Meritxini, yo veo que están haciendo cualquier cantidad de cosas y como tú muy bien decías, el tener un vivero requiere de un esfuerzo de personal, intelectual y también de recursos financieros muy, muy fuerte porque de alguna manera es un trabajo a largo plazo, una inversión, es una apuesta, es una cantidad de plantas que uno hace todos los años, que la va a vender o no la va a vender. Exactamente. ¿Está bien protegida la propiedad intelectual en Chile de todo ese trabajo que se hace? No tanto, Juan Pablo, la verdad. O sea, quisiéramos en el fondo decir que estamos bien posicionados en ese tema, pero la verdad que nos falta adherir al POP 91, que es la última normativa, que es la última convención, en el fondo, que protege las obtenciones vegetales y que en el fondo nos daría más garantías. ¿Cómo la protege? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo Porque funciona? tiene diferentes plazos dependiendo de las especies. Para frutales es distinto que para las especies hortícolas, por ejemplo, cosas así. Pero en el fondo el tema es que la protección que tenemos ahora con UPOP 78 no llega hasta la cosecha, al producto de la cosecha, que en este caso es súper importante porque a lo mejor podríamos, por ejemplo, el tema de la fruta, tú podrías en el fondo requisar un envío de, por ejemplo, de manzanas que no hayan pagado su royalty en el extranjero. Ah, mira. Si tuviéramos en el fondo POP 91. Y en el fondo también un poco porque tenemos que retribuir en el fondo todo ese esfuerzo que comentábamos antes, que es de mucho, muy intensivo en recursos ¿Y de quién depende humanos y capital? Que suscribamos este acuerdo? Bueno, un tema político, totalmente un tema político. Un tema político, la verdad, porque en el fondo también, bueno, lamentablemente al comienzo de toda esta discusión que hubo en Chile, se mezcló mucho también con el tema de los transgénicos, hubo el tema de algunas normativas que se estaban discutiendo paralelamente, que no tienen nada que ver con el tema de la protección vegetal, protección intelectual en el tema vegetal, y que en el fondo a ojos de la opinión pública, la verdad que entorpecieron un poquito la discusión. Yo creo que es más desconocimiento que nada. Meritxini, y ustedes tienen, entiendo, en el mes de octubre una invitación que hacer, fondo, justamente a todo el mundo, no solamente a los viveristas, sino que a los agricultores, a todos aquellos clientes de los viveros. ¿Quiénes son? Cuéntanos, también te entrar en este seminario, fondo, ¿quiénes son los clientes de los viveros? ¿Quiénes llegan a comprar? Te cuento, mira, los viveros en el fondo, en el tema frutícola, por ejemplo, somos la base de la cadena frutícola. ¿Ya? En el fondo somos la planta, siempre decimos que es lo primero. O sea, antes tú tener un huerto tienes que fijarte qué planta vas a comprar. Primero la variedad, el porte injerto, porque tú sabes que las combinaciones en el fondo, dependiendo de la zona donde tú la vas a cultivar, van a necesitar una determinada planta, digamos que tenga esos dos materiales genéticos incorporados para poder tener el mejor rendimiento. Entonces, en ese sentido son los productores de fruta, los exportadores principalmente de los frutales. En el tema hortícola también, las hortalizas, en el fondo las producen a través de estos plantines. Como te decía, también hay una parte de la producción hortícola que se siembra directo, pero gran parte, cada vez más está creciendo el tema de sembrar con plantines, pero plantar plantines ya, directo en el campo. Y por el lado de las plantas ornamentales, en el fondo todo el retail, los supermercados, la planta que compramos nosotros como en el fondo para nuestro patio de la casa, o para las paisajistas, por ejemplo, toda la empresa de paisajismo, todo lo que es jardinería. ¿Y qué vamos a ver entonces en este seminario, en esta feria que te están proyectando para el mes de octubre? En esta feria y convención que se llama Agroplantre, que es el 5 y 6 de octubre, nosotros vamos a tener en el fondo primero van a participar la mayoría de los viveros socios, mostrando su amplia variedad genética que tienen en el fondo, toda la tecnología que ocupan para producir sus plantas. Y vamos a tener desde los productores de semillas, desde las empresas de semillas que son nuestros proveedores, hasta los proveedores de insumos y servicios, de tecnología, de mecanización para el agro, que viene muy de moda, es necesario cada vez más, de alguna forma, independizar un poco la mano de obra que está tan complicada. Y todo el abanico en el fondo de empresas, como te decía, que participan. Los productores, obviamente, como invitados, productores agrícolas, productores frutales, de hortalizas, las paisajistas también, que se alimentan de nuestras plantas ornamentales. Está muy masivo. Todo el rubro invitado. ¿Cuándo y dónde, Meritxini? 5 y 6 de octubre en el Club de Golf Los Lirios, en Requinoa. Al sur de Rancagua, un lugar súper agradable, así que todos invitados a que se sumen y nos acompañen.
María Chini, la verdad que te quiero agradecer, te quiero felicitar por el trabajo que han hecho. Sin duda, el mundo de los viveros en Chile es un mundo que se ha desarrollado a la par, justamente fondo con la demanda de los productores de fruta, de los hortaliceros, y también, por qué no decirlo, los paisajistas, de la gente en las casas que les gusta cada día más tener jardines muy bonitos. Así que muchas gracias, te felicito, y será entonces hasta la próxima vez que podemos conversar un poquito más, a lo mejor con el resultado de esta feria que van a tener en el mes de octubre. De todas maneras, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, como siempre un agrado. Muy bien, amigos, con esto estamos finalizado este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego volvemos a hablar del mundo del agua, tan importante para el desarrollo de la agricultura en Chile. Chilenos crean Garden Gnome, aplicación que permite monitorear y controlar cultivos. Gracias a información entregada a dispositivos móviles, la tecnología permitiría a los agricultores ahorrar hasta un 30% de agua. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en este tercer bloque, vamos a hablar del mundo del agua y particularmente de cómo buscar formas para aumentar la oferta del recurso hídrico en el país, que como hemos dicho en muchos programas es tan relevante y fundamental para el desarrollo de la agricultura. Y para eso hemos invitado a don Ricardo Fernández, presidente de la Sociedad Aguas del Pacífico. Ricardo, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por la invitación, muchas gracias. Ricardo, la verdad que tal como comentaba, y tú has visto, sé que has visto varios programas en donde hemos conversado con distintos actores de la enorme necesidad del agua para el desarrollo de la agricultura y la problemática que hay fondo justamente por la falta de oferta, con este cambio climático, que nos nieva menos, nieva más arriba, las lluvias no llegan, los embalses están vacíos y las napas subterráneas se van agotando. Entonces, tú tienes una metodología que has ido desarrollando, un método que has inventado y patentado, que nos gustaría que nos explicaras ¿de qué se trata? Bueno, yo antes de entrar en materia, quiero decir lo siguiente. Los seres humanos, por lo general, tendemos a criticar. Siempre miramos lo malo. Y yo quiero decir, en pantalla, decirlo en vivo indirecto, como se dice, decir que este programa me motivó a mí a hacer esto, a desarrollar. Yo siempre he hecho algunos inventos, nunca he patentado ninguno, pero dije yo, lo voy a patentar. Y nació de ver tu programa. Ver como don Juan Sutil, por ejemplo, está tratando de implementar o tiene la idea de hacer una carretera hídrica, y así ver al doctor Santibáñez, que hizo una presentación muy elocuaz de lo que está pasando con el tema hídrico. Entonces ahí nace, me puse a pensar y dije, señor, tenemos tanta agua, la naturaleza nos llega agua siempre y la vemos pasar por los ríos al mar. El 80% del agua en Chile se pierde en el mar. Y ahí nace entonces la idea que he denominado sistema IAG en la sigla, que en definitiva es un sistema de filtración y aceleración e inyección de agua a los acuíferos. Esa es la invención. O sea, es lo que hemos conversado también incluso con otros actores del tema de la infiltración de napas, claro. Pero este es un sistema acelerado de infiltración de napas. Un sistema mecánico. Porque, a ver, el 70% del agua que tenemos disponible, sin contar los polos, digamos, está en los acuíferos subterráneos. Eso es una realidad, están los estudios. Es decir, el 70% del agua ¿Qué es un acuífero subterráneo? Cuéntale a los televidentes. El acuífero subterráneo es el agua que tenemos bajo nuestro suelo. Perfecto. ¿No es cierto? Al hacer un pozo, ya sea un pozo abierto o profundo, encontramos agua. Antiguamente los pozos a 3, 4 metros tenían agua. Hoy día esos pozos ya no existen. Esos son pozos someros que ya se han perdido. Y yo soy de Temuco y en Temuco, en este minuto la municipalidad tiene 300 camiones aljibe repartiendo agua en el campo. O sea, algo porque los pozos entonces de estas aguas potables rurales se secaron. Se secaron. Y esta agua... Y ahí entonces, aquí nos van a mostrar, fondo, una imagen que tú nos mandaste, Ricardo, que justamente muestra qué es lo que es la napa. Ahí está la napa, fondo hacia abajo, ¿no es cierto? Y cuál es un poquito el sistema, cómo funciona. Claro, ahí está la napa, ¿no es cierto? Y explica que habiendo un agua que viene de la cordillera, que puede ser un río, un canal, un estero, esa agua, en vez de que se vaya al mar cuando sobra, se mete en esta máquina, que es una máquina... Que ya lo vamos a ver después, pero que explícanos ahí bien. O sea, de alguna manera ahí está mostrando una zona donde parecen ahí como las piedras, que está seco, claro. La napa bajó, y está abajo, la napa está bastante más profunda, ya no está a los 3-4 metros, está 50, 60 o 150 metros. Exacto. No hemos ido consumiendo el agua subterránea,
y como las lluvias han variado, han cambiado, hoy día tenemos lluvias monzónicas, que viene una lluvia muy fuerte y esa agua no alcanza a infiltrar, y por unas razones que descubrimos nosotros. Resulta que el cultivo, la plantación de árboles y todo el manejo humano, las ciudades, sellaron la infiltración. Una tierra que se compacta ya no va a infiltrar al acuífero. El uso agrícola va tapando los poritos que infiltran el agua. O sea, y por tanto el agua escurre entonces nomás. Exacto. Escurre a los cursos de agua naturales, los ríos, ¿no? En una plantación forestal, y aquí voy a entrar en polémica con algunos que dicen que los pinos y los eucaliptos se consumen el agua. No es así. Lo que pasa es que el suelo se selló y se transformó para los de campo en una teja. Cae el agua y se va al mar. Un verdadero pavimento. Claro, hoy día tenemos que llueve y se forma un gran caudal en un río, y esa agua va al mar, no la infiltra el suelo. Entonces esta máquina, ¿qué hace? Toma el agua, la limpia y la inyecta por gravedad al acuífero. A ver, y aquí tenemos por ahí un video, nos van a mostrar fondo de cuál es una pequeña maqueta. Modelo, una maqueta que hiciste. Claro, esta fue la primera maqueta que hice, después hicimos una prueba más efectiva, y claro, ahí está una maqueta que muestra que eso que se ve es el filtro central, que es un filtro de carbón activado. ¿Para qué el filtro, Ricardo? El filtro porque necesitamos el acuífero meter agua absolutamente limpia, casi potable. Mira, no va a ir clorada, pero el agua que entra al acuífero tiene que ser sin contaminantes, sin lodo, sin sedimento, porque si no tapamos el acuífero. Ya, o sea, esta agua viene, por ejemplo, de un acuífero natural, un río. Un río. Se conduce por un canal y llega a esta planta, a esta maquinaria. Claro. ¿Y qué encontramos? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, ahí hay una serie de filtros que simulan lo que pasa en la tierra, lo natural de la tierra. Estos filtros limpian el agua. Hay un sistema que le hace viajar el agua a 57 metros. Una serie de gravas que limpian el agua y una serie de válvulas eléctricas que funcionan electrónicamente, que van haciendo que el agua se limpie sin contaminarla. Esto es todo natural. Perfecto. Hasta que llega al círculo central, digamos, donde está el filtro de carbono, donde está mostrando ahí la imagen, y ahí el agua se va y se inyecta a la profundidad que vamos a encontrar requerida, digamos, en algún... ¿Y gracias a qué fuerza se inyecta? ¿Cómo es? Gravedad. Estamos usando la gravedad. Ya, mira. Claro, entonces es autónoma, electrónica autónoma, y sus componentes se alimentan por energía solar. Tiene un panel solar, ¿no es cierto? La comunicación igual, estas plantas van a ser controladas a distancia. Entonces, va a haber un control central donde va a haber un operador viendo cómo funcionan las plantas y puede poner en marcha o detener el inyector dependiendo de la cantidad de agua disponible que tengamos en ese momento. Perfecto. A través de las lluvias o de hielo. O sea, esto no requiere ninguna fuerza exterior que empuje el agua a que se infiltre en la napa, sino que es la gravedad. Claro. Me imagino que en un inyector... Mira, ahí hay otro ejemplo. Claro, esta fue una segunda prueba que hicimos, y ahí estuvimos bombeando 3 días agua desde un río a una napa subterránea. ¿Ya? Ahí hacia abajo de ese tarro hay un tubo. Claro, hay un tubo de 6 metros. De 6 metros que está metido en el acuífero, porque ahí tenemos agua a 6 metros. Y ese inyector tiene 3 pulgadas y le estábamos metiendo 5 pulgadas de agua. Fíjate. O sea, la velocidad de inyección es brutal. Mira. Bueno, eso logró en 3 días que un pozo somero que teníamos como a 20 metros, algo así, empezó a subir la napa. Inmediatamente. A los 3 días empezó a subir la napa. O sea, ahí es gracias a la fuerza de gravedad, claro, y dejaste de inyectar agua. Mira la velocidad que toma el agua. Se produce ahí un cono exacto. Y eso es la gravedad y la cohesión de las partículas, fondo que va también ayudando a que vaya inyectando. Claro. Ahí estamos en un acuífero de un glaciar, ¿no es cierto?, que son rodados, que es el mejor acuífero para acumular agua. Perfecto. ¿Y cómo podemos saber cuánto agua le falta al acuífero? Bueno, es muy fácil, pues tenemos los pozos. Todo el mundo, las ciudades, en Temuco creo que hay como 50 pozos que se extraen para la ciudad. Esa agua se sacan de los grifos, se le mete a los camiones y se le deja a la gente al campo. Es algo casi inaudito. Entonces, en un pozo profundo tenemos la medida de cuánto está el acuífero y cómo ha ido bajando. La medida la va a tener en la medida de fondo que el pozo empezó a recuperarse, digamos, que tú empiezas nuevamente a encontrar agua. Y la planta está diseñada para que tenga un pozo pequeño, o sea, una tubería que tiene un sensor que va indicando cómo sube la napa.
es parte del equipo, digamos. Perfecto. Todo eso es electrónica, estamos aplicando la electrónica moderna. Perfecto. El equipo está pensado en que toda la electrónica sea de origen israelí, que es lo mejor que hay, y eso nos va a indicar en una pantalla después cuánto tenemos agua, cuánta agua hemos recuperado. Y además esto es transversal. Aquí el gran agricultor va a tener agua, el pequeño agricultor, todos los que estén en el valle donde está esa napa van a poder disfrutar de ese nivel que va subiendo. ¿Y de qué ríos podríamos extraer esta agua? ¿Hay algunos ríos que son mejores que otros, ríos más aptos que todos otros? los ríos. Yo ayer estuve en la cuenca de la Concagua y fui a Concona a ver cómo sale el agua. Sin embargo, un par de kilómetros más arriba hay gente construyendo pozos y el agua se va perdiendo. Entonces, cualquier río es posible. En noviembre hice una gira al norte viendo los ríos y me encontré con el río Choapa, que iba una cantidad de agua y a los lados tenemos un desierto. Entonces no hay algo que no Ricardo, o sea, tú lo que estás diciendo es que más que hacer una carretera hídrica, entonces es aprovechar las carreteras que ya tenemos en los ríos, estos que bajan a la cordillera del mar, que se pierden en el mar el 80%, y de manera paralela, a fondo, hacer estos canalcitos que lleguen a esta planta de infiltración forzada de la napa. Podemos captar incluso hoy día los canales en invierno, los canales llevan mucha agua y esa agua se pierde. Esa agua en el invierno nosotros la estamos inyectando al acuífero. Mientras hay agua disponible, la vamos a inyectar. Sea en cualquier época. Tenemos lluvia y tenemos máquinas. Entonces, al tener muchos inyectores en un río, los que sean necesarios, hay unos que van a estar trabajando en forma permanente y después se pueden ir conectando o desconectando a voluntad. Podemos poner, no sé, todo un río bajo el acuífero, pero no podemos cortar el flujo del río porque cortamos, ¿no es cierto? Ponemos lo necesario, lo que se pueda poner. ¿Y tiene, Ricardo, algún número ya en la cabeza, fondo, qué inversión puede significar esto para recuperar acuíferos? Bueno, aquí hay que pensar lo siguiente. Imagínate que si se construye, hoy día hay un programa de gobierno de construir 10 nuevos pequeños embalses. El embalse en sí es una estructura muy grande, que demora años en construir y después está toda la canalización. Un canal, si tenemos 100 kilómetros en línea recta, es fácil 300 kilómetros de canal, porque tiene que ir siguiendo la curvatura, todos los niveles. Y esta máquina viene haciendo, no sé, una milésima parte de lo que significaría un embalse. Además, por un canal llevamos agua a un punto determinado. Cuando está en el acuífero, todas las personas que están viviendo en ese sector, digamos... Se ven beneficiados. Cualquiera va a tener acceso al agua. ¿Y quién debería entonces pagar esta eventual inversión? El Estado. El Estado otorga los derechos de agua y ha otorgado mucho más derechos de agua del agua disponible. Hay casos, pero impresionantes, como se ha entregado derechos de agua y no hay agua. Ricardo, esto ya está patentado, incluso entiendo que de Estados Unidos te están llamando, que de llevar el fondo esta metodología revolucionaria. Sí, pasa que yo trabajé por una empresa norteamericana y otra vez un catastro para las aguas Riley, y me contacté con ellos, entendí el tema, y bueno, todos los días están llamando que cuando le firmo el contrato de representación allá. No es tan fácil porque hay que estudiarlo muy bien y todo eso, pero... Primero tenemos que hacerlo Ricky y Ricardo. Ricardo, la verdad que, mira, te quiero agradecer, creo que me encantó, me conectaste, fondo tú, justamente me comentabas de que a partir de la experiencia que aquí se está comentando, se había surgido esta idea, fondo, y la verdad que te quiero agradecer. No, el programa. Bueno, está bien, te quiero agradecer, fondo, tu impulso de hacer esto. Me ha encantado poder conversar contigo. Te felicito por el emprendimiento, fondo, y te impulso a que sigamos adelante. La verdad que cuenta con nosotros, porque en verdad siento que esto puede ser una tremenda herramienta justamente para resolver un problema tan grave como es la falta o la oferta de agua en el país, que puede afectar gravemente la producción agrícola y también, por supuesto, el consumo humano, y etcétera. Sí, nuestro equipo de profesionales han dicho lo mismo. Estamos 100% seguros que esto es una gran alternativa. Sí, muy agradecido. Fantástico, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este tercer bloque del programa de hoy. Los invito a un nuevo programa la próxima semana aquí en CNN Chile.